Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda Carlos de Fren, su amigo y hermano en Jesucristo, predicador católico. Bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor en este día lunes 12 de septiembre del 2022. En este día vamos a estar leyendo y reflexionando juntos la lectura del Santo Evangelio del día de hoy, tomada del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Ni en Israel he encontrado tanta fe. Bienvenidos y bienvenidas a cada una de ustedes, a cada uno de mis hermanos y cada una de mis hermanas aquí presentes, compartiendo y deleitándonos de la palabra del Señor. Allí en Ezequiel 3, del 1 al 3, nos dice que cuando ustedes y yo nos deleitamos la palabra del Señor, nos comemos este libro, entonces sentimos dulce como la miel. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad que nos va a guiar hasta la verdad plena, como nos dijo Jesús allá en San Juan 16:13. Vamos a invocar al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda duda, todo miedo, todo temor, toda pereza espiritual y todo lo que no venga de Dios. Oh Divino Espíritu de Dios, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu paz, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Empezamos este compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes. No soy quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene. A mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía dijo: Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor en este día lunes, un día más de vida, un regalo hermoso que el Señor nos da en este día lunes 12 de septiembre del 2022, nos da la oportunidad de deleitarnos de su palabra. Recuerdan lo que dice allí en San Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. En este día el Señor nos regala un hermoso mensaje para ustedes y para mí, tomada del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró
en Cafarnaún. Aquí Jesús entra en Cafarnaún, luego de hablar a la gente. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Aquí vemos un jefe, un centurión, que estima mucho a uno de sus criados, y él está muy enfermo, está a punto de morir. Ese centurión tiene una fe firme y puesta en Jesucristo. Sabe que Él es Dios, sabe que para Él nada es imposible. Recuerda lo que nos dice allí en San Mateo 19:26. Lo que para los hombres parece imposible, para Dios todo es posible. Y Él está consciente de esto, que Él sabe quién es Jesús en su vida, Él sabe quién es Jesús para Él tiene la fe puesta en Jesucristo. ¿Qué es la fe? Nos dirá en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que no se ve. Entonces, nos dice que él había oído hablar, al oír hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos. Entonces, él tiene una fe en Jesucristo. Él escucha hablar de Jesús y él envía a unos ancianos de los judíos para que le den el mensaje, para que Jesucristo venga a curarle a su siervo, para que se sane, porque él lo estimaba mucho. Entonces aquí vemos la importancia de lo que es tener fe en Jesucristo. Que nos decía Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que no se ve. Si ustedes y yo miramos allá un momentico en Romanos 10:14, nos va a decir algo muy interesante, para que ustedes y yo también podamos invocar al Señor, para que ustedes y yo también podamos pedirle ese favor que nos ayude con esa situación que nos encontramos en este momento, ya sea una situación de salud, una situación financiera, una situación sentimental, en cualquier situación que nos encontremos. Vamos a ver cómo es que vamos a tener fe para poder invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para poderle pedir al Señor que nos sane, que nos ayude, que nos dé una mano en esta situación. Romanos 10:14 dice, pero ¿cómo invocarán en aquel en quien no han creído? Entonces, para que ustedes y yo invoquemos a nuestro Señor Jesucristo, invoquemos al nombre de Jesús, invoquemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, debemos primero, ¿qué? Creer. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Entonces, para invocarlo, primero tenemos que creer en Él, estar consciente que Él es Dios, estar consciente que Él todo lo sabe, todo lo mira y todo lo puede, que para Él nada hay imposible. ¿Recuerdan la cita que le di hace momento, Mateo 19:26? Para los hombres parece imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, ¿qué debemos de hacer primero para invocar el nombre del Señor y tener fe? Debemos creer en Él, hacerle caso a Él. Y nos dice, ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? Entonces, ¿qué debemos de hacer para invocar? Creer. ¿Y cómo vamos a creer? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Entonces, para ustedes y yo acercarnos más al Señor, debemos de escucharlo, que nos habla a través de su palabra, a través de su una y única iglesia que Él fundó. Entonces ustedes y yo estamos llamados a alimentarnos de la palabra del Señor. Recuerdan allá en San Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino también vive de todo lo que sale de la boca de Dios, de la palabra de el Señor. Y nos dice, ¿cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que se les
predique. Entonces miren, aquí viene, primero la predicación para poder escuchar, y luego de escuchar para poder creer, y luego de creer para poder invocar. Entonces, es una excelente enseñanza que San Pablo nos da aquí en San Mateo 10:14, para que ustedes y yo podamos tener más fe. Primero, escuchar la predicación, luego creer, para luego poder invocar. Muy importante. Tanto así que en Romanos 10:17 nos dice, por tanto, la fe viene de la predicación. ¿Cómo vamos a tener más fe ustedes y yo? A través de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo, por la palabra de Dios, por su mensaje, por su buena nueva, por su evangelio. Entonces aquí volvemos a San Lucas 7, del 1 al 10, donde nos dice, un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado, a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Miren, él había escuchado hablar de Jesús, se le había predicado, él escuchó, él creyó, y luego él manda a llamar a Jesucristo para que vaya y cure a su criado. Ellos, presentándose a Jesucristo, le rogaban encarecidamente. Miren, aquí también nos muestra que uno puede tener otros intercesores. Dice que este centurión o este capitán manda a unos judíos, y esos judíos van a rogar por ese centurión para que venga y cure a su siervo que él quería tanto. Entonces aquí vemos que se puede rogar los unos por los otros. Si ustedes y yo miramos allá en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, nos va a decir, ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones y súplicas y acciones de gracia por todos los hombres. Entonces es bueno de hacer oraciones, súplicas, acciones de gracia por todos los hombres. Y se puede tener intercesores, se puede tener a los santos que ruegan por nosotros. Por ejemplo, cuando rezamos el rosario, que decimos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora que estamos vivos y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Qué estamos haciendo? Rogando por la intercesión de la Madre de Jesucristo y Madre nuestra, la bienaventurada Virgen María, para que podamos alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Tanto así que en Apocalipsis 5:8 y en Apocalipsis 8:3 y 4, ahí nos dice que los santos le presentan al Señor nuestras oraciones en copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. ¿Y dónde están los santos? Nos podríamos preguntar. En Hebreos 12:23 dice que los santos están en el cielo junto a Dios. Por eso nosotros tenemos los intercesores. Así como estos judíos venían a interceder por el centurión, y dice ellos presentándose a Jesús le rogaban encarecidamente. Merece que lo concedas porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. ¿Ven? Como ellos ayudan a rogar por él. Entonces no hay nada de malo en tener a alguien que ruegue por uno. Ya les di algunas citas bíblicas, pueden retroceder el video, sacar sus Biblias y juntos pueden ahí ver a la luz de la palabra del Señor que uno puede tener los santos que intercedan por nosotros. Jesús se fue con ellos. Entonces miren, Jesús se fue con ellos, no estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle, dice que Jesús se fue con ellos a la casa de ese centurión para curar a su criado. ¿Y cómo este centurión hace y logra que Jesús venga a su casa? ¿Cómo vamos tú y yo a lograr que Jesús venga a nuestra casa, venga a nuestras vidas, venga a nuestros corazones? ¿Cómo vamos a lograrlo?
eh, nos decía, al oír hablar de Jesús, le envió a unos ancianos. Entonces, ¿cómo vamos a lograrlo? Primeramente, escuchando la palabra del Señor, teniendo fe en Él. Recuerdan, la fe es la certeza de lo que no se ve. ¿Y cómo tenemos más fe? Romanos 10:17. La fe viene de la predicación, y la predicación de la palabra del Señor. Allá en Romanos 10:14 nos decía que para ustedes y yo invocarle al Señor, invocar el nombre del Señor, debemos de escuchar su palabra, oírla, creerla y luego invocarle al Señor. De esa manera, ustedes y yo vamos a lograr que Jesús venga a nuestra casa, venga a nuestras vidas, venga a nuestros corazones y nos renueve por completo. Nos renueve, nos vuelva a hacer de nuevo allá de esa manera nosotros podemos obtener que Jesucristo nos renueve completamente. ¿Cómo? Creyendo en Él, escuchando su palabra, escuchando, dejándonos guiar a la luz de su palabra, que es lámpara para nuestros pasos, que es luz en el sendero de nuestra vida. Entonces, continuamos. Jesús se fue con ellos, no estaba lejos de la casa, cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: miren qué grande es la fe de este centurión, y el mismo Jesucristo va a decir más adelante: no he visto ni en Israel una fe tan grande. Miren, dice que le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy quien para que vengas bajo mi techo. Si ven ese sentido de humildad, ese sentido de humillación, esa actitud de humildad ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice: Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Miren, no me creí digno de venir personalmente a ti. Entonces él rogó a alguien para que interceda por él. ¿Por qué? Porque él, tanto como tú y como yo, somos grandes pecadores. Y debemos de tener esa actitud de humillación, porque nos dice el Señor: al que se humilla, Dios lo engrandecerá. Al que se engrandece, Dios lo humillará. Y nos pone la parábola ya del fariseo y el publicano en San Lucas 18, del 9 al 14. Entonces nos dice: Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. No me creí digno de venir personalmente. Y a veces hay personas, especialmente los hermanitos separados, con mucho cariño, y ellos dicen: yo voy directamente con el Señor, porque no tengo pecado, aleluya, gloria al Señor. Y nosotros los católicos pedimos a la Virgen María, a los santos, para que intercedan por nosotros y por todo el mundo, porque somos pecadores y no somos dignos. Debemos de tener esta actitud como este capitán, que dice: Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entre bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra, y mi criado quedará sano. Entonces él tiene la plena convicción, tiene una fe inamovible, una fe inquebrantable, que él sabe que si el Señor dice una palabra, su siervo va a quedar sano. Y dice el centurión: porque también yo vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve, y va; a otro: ven, y viene; y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, escuchen bien, al oír esto, se admiró de él Jesús. Al oír esto, Jesús
se admiró de él. Si hoy en día Jesús mirara hacia nuestros interiores, de hecho Él nos mira todos los días, y Él mira nuestra fe en Él, ¿será que Él se va a quedar admirado de tanta fe que tenemos en Él? Como hizo con el centurión, dice, al oír esto, Jesús se admiró de Él. ¿Y qué haría Jesús si mirara nuestro corazón, nuestra vida, nuestra fe en Él, tanto la tuya como la mía? ¿Será que Él se admira? ¿O cuál será su actitud? Al oír esto, Jesús se admiró de Él y volviéndose a la gente que lo seguía dijo, os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Miren, dice Jesús que este centurión tenía ¿qué? Tanta fe. Dice el Señor que para que tú y yo veamos ese milagro, para que tú y yo veamos obrar a Jesucristo en nuestras vidas, debemos de tener tanta fe. Para que tú y yo sintamos el amor de Jesucristo, para que tú y yo veamos y nos demos cuenta del plan que Él tiene contigo y conmigo en nuestra vida, debemos de tener tanta fe. Y a veces nosotros sentimos que el Señor no nos escucha, que el Señor, que parece que no le importáramos al Señor, que el Señor como que estuviera lejos y no nos escucha. Eso es porque tú y yo estamos falta de fe. Eso es todo, mis queridos hermanos y hermanos. Recuerdan lo que dice allá en San Mateo 13:58, y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Si ustedes y yo estamos viendo, sentimos que en nuestra vida parece que Jesús no nos escucha, hay que examinar nuestra fe. ¿Estamos realmente creyendo en Él? Sí creo. ¿Y cómo crees? Yo creo ya. Ya vimos cómo es la fe a manera de Jesucristo. Primero, la predicación. Debemos de escuchar la predicación, creer en Él, obedecerle a Él y luego invocarle. Porque a veces nos contentamos con decir, yo creo en el Señor Jesús y soy salvo. Y Él nos dirá en San Lucas 6:46 para taparnos de esa bullita que tenemos. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Miren ahí lo que nos dice el Señor. ¡Wow! En San Mateo 8:13, Jesús dice, y dijo Jesús al centurión, anda, que te suceda como has creído. Y en aquella hora sanó el criado. Anda, que te suceda como has creído. Y a veces ustedes y yo decimos, yo le pido al Señor, no veo este milagro, parece que el Señor no me escucha. ¿Sabes qué? No estamos creyendo lo suficiente, porque el Señor nos dice que te suceda como has creído. San Lucas 7:10, y al volver a casa, los enviados encontraron sano al siervo. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, que te suceda como has creído. Y eso te dice el Señor a ti y a mí en este día, lunes 12 de septiembre del 2022. Que te suceda como has creído. ¿A qué nos invita Jesús con esta frase? A tener fe en Él. ¿Y cómo vamos a tener fe en Él? Escuchando su palabra, obedeciéndola. Así tú y yo podemos llegar a tener fe e invocar el nombre del Señor y ver grandes cosas en tu vida y en la mía. Recuerda esta palabra del Señor. Mateo 8:13. Dice el Señor Jesucristo, que te suceda como has creído. Pidámosle al Señor que nos permita que nuestra fe crezca cada día, que podamos creer en Él, que podamos obedecerle a Él. Y como nos dice en Josué 1:8, que esta palabra no se aparte de tus labios ni de los míos. Que la podamos reflexionar día y noche, para así poder cumplir lo que en ella está escrito.
Me llamo Carlos Dafren, también conocido como Charlie, predicador y apologista católico. Síganme en mis redes sociales, suscríbanse a mi canal de YouTube, Carlos Dafren, predicador católico. Debajo de este video van a encontrar los links para que puedan encontrarme en mis diferentes redes sociales. Aquí les dejo mi correo electrónico para que puedan contactarse conmigo, invitarme a sus comunidades y juntos deleitarnos y alimentarnos con la palabra de el Señor. Porque recuerden San Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, no solo debemos de vivir para llenar nuestro estómago, sino de la palabra de Dios, sino también de alimentarnos con la palabra del Señor, que es viva y eficaz, como nos dice allí en el Hebreos 4:12, que es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestros senderos, como nos dice en el Salmo 119, versículo 105. Que el Señor les bendiga, que la bienaventurada Virgen María les cubra con su bendito manto, interceda por ustedes, por mí, por nuestras familias y por el mundo entero. Si desean hacer una donación a este ministerio de predicación, les dejo también el link a través del método seguro de PayPal. Un abrazo para todos, los quiero mucho y los amo en el amor de Jesucristo.